Muy buenas tardes. Gracias a COSIR por permitirme este espacio. El doctor Mauricio Valencia no pudo asistir a la charla. Yo hago parte del grupo de obesidad, compartimos escenario. Vamos a hablar de cirugía en tiempos de COVID-19, ¿cierto? Fue algo muy impactante para todos los cirujanos. Casi que los cirujanos bariátricos se quedan sin trabajo porque todo se paró y había que buscar estrategias para poder suplir o poder operar a esos pacientes que estaban represados. Como les digo, mi nombre, para los que no me conocen, soy Marcos Cardoso, soy cirujano general, formado aquí en la Universidad de Cartagena, soy especialista en gastroenterología y endoscopia de la Universidad de Caldas y especialista en cirugía laparoscópica avanzada del CES de Medellín. En plena pandemia, este es mi sitio de trabajo en Montería, trabajo en una clínica de cuarto nivel, centro de referencia de todo el departamento, y cuando la pandemia llegó, yo estaba terminando mi fellow en cirugía laparoscópica avanzada y vi que los cirujanos estaban sin trabajar, los cirujanos bariátricos, el volumen se nos cayó completamente y en ese momento estaba rotando con el doctor Mauricio Valencia y me dice: Marco, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de operar a estos pacientes de forma ambulatoria? Cuando uno se hace esa pregunta, la mayoría de la gente cree, y hasta uno mismo cree, que puede estar loco, ¿cierto? Pero gracias a Dios siempre hay gente mucho más loca que nosotros y comenzamos a hacer una revisión sistemática y comenzamos a buscar y encontramos que desde hacía una década ya venían haciendo cirugía laparoscópica de forma ambulatoria. Incluso las primeras series eran con banda gástrica, pero en el 2010, desde el 2011 al 2013, este señor en Francia, Lionel Revivo, ¿cierto?, publicó la primera serie prospectiva no randomizada, ¿cierto?, de 100 pacientes que operó en un lapso de tiempo de aproximadamente 3 años y se dio cuenta de que este tipo de cirugías, si era reproducible de forma ambulatoria, él creó un protocolo para manejo ambulatorio y que las tasas de complicaciones eran similares en los pacientes ambulatorios comparados con los pacientes hospitalizados, con tasas de filtración del 3% versus 2.2%, con porcentaje de satisfacción para los pacientes del 96%, lo que llama mucho la atención. Adicionalmente, ¿cierto?, comparó, ¿cierto?, la cirugía bariátrica ambulatoria con otro tipo de cirugías laparoscópicas que se realizan en mucho más volumen y se dieron cuenta que las tasas de readmisiones y las tasas de complicaciones eran bastante similares. Entonces, pues el doctor Revivo dice: ¿por qué no seguir realizando cirugía bariátrica ambulatoria? ¿Cierto? Y en el año 2019, pre-pandemia, ¿cierto?, publica esta serie de casos de 250 casos prospectivos, ¿cierto?, con una tasa de complicación bastante similar, 2.4 para el paciente ambulatorio y 3.6 para el paciente hospitalizado, lo que es bastante similar. E irónicamente, ¿cierto?, los pacientes ambulatorios se complicaron menos, pero no es significativo, fue algo más al azar. Y determina de que la cirugía bariátrica ambulatoria, desde el punto de vista de la manga gástrica, es costo efectiva, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de cirugía bariátrica ambulatoria tenemos que tener en cuenta el protocolo ERAS, ¿cierto? El protocolo ERAS, definitivamente, cuando yo llegué a Medellín, se aplica en todas las instituciones. El paciente normalmente dura menos de 24 horas hospitalizado o máximo 24 horas, y lo que busca es recuperar la función fisiológica, mejorar la movilización, reducir el dolor, nutrición temprana y estrés postquirúrgico, ¿cierto? Y cuando usted habla de costo-efectividad de este tipo de protocolo, tiene que tener en cuenta también de que nunca la idea del protocolo de recuperación rápida va a ser disminuir los costos. Incluso en algunos casos puede ser incluso más caro. Lo más importante es que el paciente dure el menor tiempo hospitalario intramural y así pues el paciente se pueda ir mucho más rápido para la casa. Sin embargo, nos quedaba la duda: ¿será que podemos operar cirugía bariátrica ambulatoria diferente al sleeve gástrico? Nos hicimos la pregunta para poder operar bypass y esto fue lo que encontramos. Encontramos que en el 2014 el doctor Morton hizo esta publicación, una revisión sistemática donde encontró de que la cirugía bariátrica tipo bypass podía aumentar la morbilidad y la mortalidad a 30 días. Sin embargo, el estudio fue muy criticado por los sesgos y algunas personas dicen que incluso se puede hacer cirugía bariátrica tipo bypass ambulatoria con morbilidad y mortalidad similar. Y cuando usted habla y revisa la literatura mundial, se da cuenta de que el sleeve, ¿cierto?, versus bypass, la mortalidad es parecida, la morbilidad es parecida, y las filtraciones, que es de las complicaciones más temidas, también es muy parecida. La gran diferencia es que el bypass es una cirugía muy exigente y que la idea es que la hagan personas que tengan un entrenamiento muy avanzado, ¿cierto?, para poder disminuir toda esta tasa de morbilidad, complicaciones y demás.
Entonces, nosotros dijimos, si en la última publicación de Revivo, ¿cierto?, él publicó un protocolo completo de cómo se debe hacer la cirugía prequirúrgica y postquirúrgica. Nosotros adaptamos ese protocolo, hablamos con los anestesiólogos, comentamos de que queríamos hacer a esos pacientes ambulatorios, hablamos con el servicio de nutrición, el servicio de cirugía bariátrica, porque fuera el cirujano mucho más entrenado, el más entrenado de todos, ¿cierto?, y que esos pacientes se debían ir para la casa en menos de 8 horas con un cuidado de enfermería domiciliario hasta completar las 24 horas. Obviamente hay que tener un apoyo institucional, ¿cierto?, del comité de ética para poder realizar estos pacientes, y adicionalmente había que tener una comunicación directa con el paciente y la enfermera que estaba vigilando todo el tiempo al paciente. Criterios de inclusión, ¿cierto?, índices de masa corporal de 30 a 50, pacientes mayores de edad hasta los 60, que fueran de área urbana, ASA 1, ASA 2. Criterios de exclusión, no operamos superobesos en este estudio, ¿cierto? No operamos pacientes descompensados ni con enfermedad coronaria, arritmia, con apnea del sueño severa y descartamos cualquier paciente que tuviera alguna complicación intraoperatoria o viviera en área rural. Este fue el protocolo que adaptamos, ¿cierto?, que es similar al que usaron en Francia o han usado todo este tiempo. Lo usamos igual para SLIC que para bypass, porque hicimos pacientes ambulatorios de los dos tipos de técnicas quirúrgicas. Los líquidos de mantenimiento, como es normal en todos los pacientes postquirúrgicos, iniciamos la vía oral tempranamente a las 4 horas postquirúrgicas, iniciamos con 3 onzas cada 4 horas de líquidos claros y no avanzamos hasta que lo había nutrición, paracetamol, opioides, ¿cierto?, antieméticos, protección gástrica, incentivo respiratorio y movilización temprana, ¿cierto? Una vez que el paciente cumplía las 8 horas de estancia hospitalaria, se volvía a evaluar y se determinaba si estaba en condiciones de irse. Si los signos vitales estaban bien, hemodinámicamente estable, estaba el dolor controlado, a ese paciente le definíamos darle de alta. En el domicilio, el paciente se iba con una enfermera hasta completar las 24 horas, quien tiene comunicación directa con nosotros, sus líquidos de mantenimiento, sus analgésicos. Iniciamos la profilaxis antitrombótica 12 horas después del procedimiento quirúrgico de ambulación temprana, incentivo respiratorio y control de signos vitales todo el tiempo por parte del personal de enfermería que acompañaba al paciente durante toda la noche. Nosotros operamos en total, hicimos una comparación en perspectiva, comparamos lo retrospectivo que habíamos hecho en el año anterior, ¿cierto?, con los pacientes que operamos durante la pandemia de forma ambulatoria, y operamos en total ambulatorio 43 pacientes. Hicimos 23 bypass, 65 mangas gástricas. Ahí vemos el tipo de obesidad que tenían los pacientes, desde tipo 1 hasta tipo 3, ¿cierto? Vimos que la mayoría de distribución del sexo era más en el sexo más femenino que en el masculino. Vimos, este fue el porcentaje que operamos de los ambulatorios, operamos el 76%, fue SLIT, ¿cierto? Fueron 28 pacientes frente a 15 pacientes o 34% bypass que hicimos de manera ambulatoria. Los porcentajes de edad fueron bastante variados, pero siendo el grupo más importante entre los 30 y 34 años. Y vimos que operamos pacientes complicados, pacientes con hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño moderada, enfermedad por reflujo, diabetes y ovario poliquístico. Y esta fue la tabla de complicaciones. En la tabla de complicaciones vemos que se complicaron 2 pacientes, ¿cierto? Los pacientes que se complicaron fueron del grupo de cirugía ambulatoria. ¿Y con qué se complicaron? Uno fue una infección del sitio operatorio y el otro hizo una trombosis mesentérica, que requirió una reconsulta y, por supuesto, una reintervención. El paciente no llega, el paciente nos llama y nos dice que está con mucho dolor, que está distendido, que le duele mucho la barriga, ¿cierto? Y lo vamos a revisar y encontramos un paciente taquicárdico, taquipneico. De salida lo hospitalizamos, le pedimos un TAC, el cual es normal, no muestra ningún patrón anormal. Le hacemos una gasometría y vemos acidosis metabólica. Decidimos hacer una laparoscopia diagnóstica en la cual se evidencia una isquemia yayunal de aproximadamente 60 centímetros a nivel del yayuno distal. Por laparoscopia, ¿cierto?, se hace una reintervención y se reseca el cemento intestinal. Ahí vemos la paciente operada 4 meses después en normopeso, se operó todo por laparoscopia sin ninguna complicación y salió, gracias a Dios, adelante. Entonces, ahí tenemos la tabla, ¿cierto?, en la cual hicimos el cálculo donde explica detalladamente cuántos pacientes operamos, las características generales del grupo, ¿cierto? Se las puedo pasar si así lo desean. Y como conclusión podemos decir de que la cirugía bariátrica ambulatoria es factible
en condiciones especiales y en pacientes seleccionados. Sin embargo, como es de esperar, faltan muchos más estudios, ¿cierto? Y que todas las personas que lo están haciendo, porque estoy seguro que no es el único grupo, ya había un grupo en Cali y sé que otras personas lo están haciendo, y la idea es que podamos confluir, ¿cierto?, y reportar toda esta serie de casos en una gran serie para que pueda tener un sustento mucho más amplio y se pueda seguir ofertando a los pacientes, porque hay pacientes que van a querer en condiciones seguras una estancia domiciliaria y yo creo que se puede ofrecer sin ningún inconveniente en pacientes seleccionados. Muchas gracias.